olvidar en otoño San Froilán. Y lo vamos a hacer sin mencionar las fiestas que tienen a la gastronomía como ingrediente principal. Así que nada, ¿nos acompañáis hoy a este repaso por estas fiestas? Vamos a empezar por las declaradas como fiestas de interés turístico internacional. E iremos saltando de fiesta en fiesta, de provincia en provincia, de la mano de personas que hoy nos acompañan y que son vitales para que estas celebraciones tengan continuidad. Así que empezamos. Empezamos por Santiago de Compostela, que celebra sus mayores fiestas en la segunda quincena de julio, con un programa que combina la solemnidad religiosa y oficial con una solemne misa en la catedral, donde Su Majestad el Rey o un delegado de la Casa Real hace la tradicional ofrenda al apóstol Santiago, con festivales de folclore gallego o de música clásica, conciertos, teatro de calle, animación, danza. Pero si algo sobresale y llama la atención a todos sus visitantes es el espectáculo pirotécnico frente a la Catedral de Santiago, que se celebra en la noche del 24 de julio para dar paso a la celebración del Día do Apóstolo, también Día de Galicia, un espectáculo único que congrega a cientos de personas. Hoy está aquí Flavia Ramil, gerente de Turismo de Santiago. Muchas gracias. Buenos días a todos. Pues como tú has explicado casi todo, Santiago, todo el mes de julio es una grandísima fiesta. Los santiagueses estamos encantadísimos de recibir a tanta gente de tantas partes del mundo. La Quintana, ya sabéis que está todos los días, tiene espectáculos de todo tipo de música, folclore, la Alameda, que tiene todas las fiestas, las atracciones, la Noria. Y, por supuesto, lo más importante y lo más llamativo y por lo que muchos visitantes vienen a Santiago es el espectáculo de los Fuegos del Apóstol, que aunque estos últimos años ya no se hace sobre la catedral porque era un poco locura, tiene mucho éxito igualmente. El año pasado se hizo por primera vez en distintos puntos de Santiago, un poco desde todas las colinas que rodean Santiago y desde la Alameda, y resultó estupendo. Había incluso algún punto desde el que se veían a la vez 4 fuegos. Entonces, eso, estáis todos invitadísimos a venir a Santiago, que además se combina con nuestra maravillosa gastronomía gallega y nada. Una maravilla. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y continuamos este paseo. Y de Santiago bajamos hasta lo que fue uno de los bastiones de defensa de la ciudad frente a los ataques, las Torres do Oeste. Historia, tradición, pero también diversión se dan cita cada año cuando los vecinos de Catoira realizan un viaje a la época medieval, cuando los habitantes de esta villa luchaban para defenderse de las invasiones vikingas. La violencia, el terror y el odio se transformaron en una divertida fiesta de convivencia en la que terribles guerreros nórdicos invaden los restos de la fortaleza. La romería vikinga tiene sus orígenes en el año 1960 y desde finales de los 80 el Concello de Catoira asume su organización ampliando el programa con actividades culturales. Y hoy está aquí Iván Camaño. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, el desembarco vikingo es evento central de la fiesta, ¿verdad? ¿Se esperaban atraer a miles de visitantes? Sí, en esta anterior edición del año 2022 hemos atraído alrededor de sobre 100.000 personas que han visitado nuestro concello, con un ayuntamiento humilde de apenas 3.500 personas en la provincia de Pontevedra. Y la verdad es que este año esperamos en el próximo 2023 repetir otra vez ese número de visitantes que vengan a conocer pues nuestra historia, nuestra cultura y esos ataques normandos vikingos que han atacado Galicia para llegar a Santiago de Compostela, que nosotros hemos defendido, pues espero que bien, ¿no? En Catoira para que esos vikingos y normandos no llegasen a Santiago. Pues muchísimas gracias, Iván. Y continuamos. Un aplauso, claro que sí. Desde 1978 es el referente musical del verano en Galicia y una cita ineludible para los amantes de la música folk en todo el mundo, llegando a superar a los 70.000 asistentes en sus pasadas ediciones. Hablamos del Festival Internacional del Mundo Celta.
El año pasado se cumplieron 40 años y en Ortigueira se reunieron las 8 naciones celtas: Galicia, Asturias, Escocia, Irlanda, Bretaña, Gales, Cornualles e Isla de Man, para tocar, comer y convivir juntas, todo ello con la banda sonora de la música celta. Música tradicional, grupos emergentes comparten cartel con bandas consolidadas en una programación que se completa con otras propuestas culturales, además del tradicional desfile de bandas de gaitas procedentes de todos los territorios celtas. Hoy tenemos aquí al alcalde Juan Vicente Penabad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí. ¿Qué supone para Ortigueira celebrar uno de los eventos musicales más multitudinarios de toda España? Perdón. Bueno, ya como decías hace un momentito, son muchos años, desde 1978 que la Escola de Gaitas de Ortigueira inicia un festival muy humilde, muy pequeño. Desde aquí les enviamos un saludo y un agradecimiento a este gesto que hicieron y que nosotros tenemos que conservar. Para nosotros, para los orteganos y orteganas, el Festival Internacional Mundo Celta de Ortigueira lo es todo. Fuimos declarados de interés turístico internacional, llevamos premios y distintas condecoraciones, y allí lo bueno es combinar la música, combinar el ambiente durante muchos días. Pasamos de 4 días ahora casi una semana. Este año la edición pues va a ser desde el día 9 al día 16. Iniciamos con el izado de las banderas de los 8 países celtas y finalizamos pues el domingo pues con el desfile de todas las bandas que participan estos años allí. Es cultura, es reunir nuestras costumbres, es estar en un lugar libre, en un festival gratuito, el Pinar de la playa de Morouzos, todo el pueblo de Ortigueira. Bueno, es algo para nosotros muy importante, pero todas las personas que nos visitan repiten. Y nada, os damos gracias a los medios de comunicación, a todas las personas que estáis hoy aquí. Os invitamos a que vengáis a Ortigueira, en el festival y fuera de los días del festival. Muchas gracias por la promoción. Muchas gracias. No nos lo podemos perder, claro que no. Entre todos los curros o rapas das bestas que tienen lugar en Galicia durante el verano, el de Sabucedo destaca por haber conservado la pureza de la tradición. Este es el único curro en el que los llamados aloitadores se enfrentan con los caballos de igual a igual, sin cuerdas ni palos, para inmovilizarlos y raparles las crines. Jóvenes de la parroquia se inician cada año en una tradición centenaria que llevan en la sangre, una forma de entender la vida en comunión con los caballos. Al amanecer del sábado, después de la misa en honor al protector de la fiesta, San Lorenzo, vecinos y visitantes salen al monte para reunir a los caballos y conducirlos hacia el curro, en una única experiencia turístico-etnográfica. Hoy está aquí Juan Manuel Constenla, teniente de alcalde de Concello da Estrada, para que nos cuente cuál es el origen y qué distingue a este curro. Buenos días a todos y a todas. Bueno, la rapa de Sabucedo, rapada de Sabucedo, hay que vivirla, por lo tanto ya desde un primer momento ya invito a todos y a todas que os acerquéis a Sabucedo en el primer viernes de julio para poder disfrutar no solamente de la fiesta, sino de toda la naturaleza que tenemos en los montes de Astrada. Como bien dices, pues comenzamos ayudando a todos los jóvenes de Sabucedo, porque para rapar hay que ser de Sabucedo, de ahí el ADN de Sabucedo que se lleva en la sangre y es algo distintivo, ir a buscarlos pues a los montes y poder cogerlos y llevarlos hasta el curro para hacer la rapa sin cuerdas, sin utensilios y poder disfrutar de todo. Y es una fiesta que es como un trinomio, es naturaleza, es cultura y es tradición. Naturaleza porque la Asociación de Rapadas Bestas, de aquí un saludo y un reconocimiento, porque no es solamente el fin de semana de julio, sino durante todo el año pues están cuidando de los animales, del monte, y de ahí el respeto que se tiene a los animales. Las imágenes pueden ser un poco espantantes al principio, pero lo que predomina por encima de todo es el amor a los animales, el cuidado de los animales, y por lo tanto es el protagonista de la fiesta. Así que desde aquí invito a todos para que nos vengáis a ayudar y a descubrir la naturaleza de Galicia, la naturaleza de la Estrada y la tradición de rapadas bestas para seguir continuando año tras año. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias.
Desde hace más de 150 años, las principales calles de Ponteareas amanecen el domingo de Corpus tapizadas de espectaculares alfombras florales sobre las que pasará la procesión del Santísimo Sacramento. Dibujos geométricos o figurativos, fruto de la mano de cientos de vecinas y vecinos que han trabajado desde la víspera en su confección. Nos sorprenderá su tamaño y su colorido, para la que se emplea una amplia variedad de plantas, entre ellas la hortensia, el mirto, la mimosa, el hinojo o la rosa. Una fiesta de color, de pétalos y de tradición sorprenderán entonces a todos los visitantes. Hoy tenemos aquí a María Cristina Fernández Dávila, alcaldesa, y Eva Gil, también concejala. Viendo las imágenes de las alfombras, ¿nos explicas la singularidad de esta celebración, por favor? Es singular y su principal característica es que es una fiesta que pertenece a todas las vecinas y vecinos, porque es impulsada y trabajada por todas y todos ellos. Es una fiesta muy importante para nosotros. Tenemos un municipio con 23.000 habitantes. Y es raro la casa donde no participan alguno de ellos. Participan en los portales, que es donde se deshojan y donde se hace todo el trabajo, pues sobre todo el último mes antes de esa celebración. Y pues personas de todo tipo, es un intercambio intergeneracional muy importante. Hay niños y niñas de corta edad, infancia, adolescencia, personas adultas, jóvenes y personas ancianas, que es verdad que nos transmiten toda su sabiduría y hacer en toda esta fiesta. Pero esta fiesta hay que disfrutarla, hay que estar con nosotros permanentemente allí, no solamente el día propio en que se elabora ese kilómetro de alfombras en toda la villa, sino que hay que estar toda la semana empapándonos de experiencia, de aromas, de sentidos, no solamente visuales, sino es una lembranza, un recuerdo para toda la vida. Todos los niños pequeños nos acordamos de esa primera vez que fuimos a hacer las alfombras. En este momento, esa fiesta de carácter internacional está a punto de pasar a ser declarada BIC, bien de interés cultural inmaterial, porque dura muy pocas horas. Y espero que nos lo anuncien pues brevemente. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta tradición preciosa. Desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, las calles de Viveiro son recorridas por solemnes procesiones de su Semana Santa. Cofradías y hermandades han esperado todo un año para sacar a las calles sus espectaculares pasos, muchos de ellos articulados y de gran valor artístico. Es una celebración llena de religiosidad y ambiente íntimo que se retoma al siglo XIII, cuando se asentaron en la ciudad las órdenes mendicantes de franciscanos y dominicos. Hoy está aquí la alcaldesa María Loureiro. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué supone ser la Semana Santa más antigua de Galicia? Bueno, pues como bien dijiste, tiene 8 siglos de antigüedad y Viveiro no se concibe sin su Semana Santa. Es una celebración meramente religiosa, pero que sabe combinar turismo, cultura, tradición. Y bueno, el éxito de la Semana Santa, siempre lo decimos, es gracias a la implicación de todos los vecinos y vecinas, porque independientemente de cualquier creencia religiosa, no hay una familia en Viveiro que algún miembro no participe en la Semana Santa pues de cualquier forma. Y también pues gracias al trabajo de la Junta de Cofradías, que cada año pues sabe mantener la tradición y también pues adaptarnos a los nuevos tiempos, ¿no? Por eso también os invitamos a que vengáis a Viveiro a disfrutar de nuestra Semana Santa. Muchísimas gracias, María. Sí, lo puedes abrir. Gracias. Y la de Ferrol comparte con Viveiro su declaración de interés turístico internacional, rememorando la pasión, muerte y resurrección de Jesús a través de los pasos de las 5 cofradías que recorren las calles de Ferrol desde el Domingo de Ramos hasta el de Resurrección. Destacan entre todas ellas la del Viernes Santo y la procesión del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Piedad, la más larga y numerosa de todas, en la que participan 1.800 cofrades, 7 pasos y 9 bandas de música, y que acaba con el emotivo canto de los militares del Abrilat. Hoy está aquí la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros. Bueno, cuéntanos qué supone para Ferrol la celebración de la Semana Santa.
Bueno, pues muy buenos días a todos. La verdad es que la Semana Santa ferrolana es pasión, es religión, pero también es cultura y es turismo, ¿no? Es sentir lo que supone pues todo esto. Realmente, si hablamos y damos alguna cifra, me gustaría destacar algún dato, y es que estamos hablando de una procesión en la que participan unas 5.000 personas, entre cofrades, entre portadores, entre penitentes, 5.000 personas que cada año trabajan para preparar nuestra Semana Santa. Unas cifras económicas importantes, porque hablamos también de más de 300.000 personas que nos visitan, que llenan las calles de Ferrol, y un impacto económico de unos 40 millones de euros. Por tanto, una fiesta muy relevante. A mí me gustaría también invitaros a todos a que vengáis a disfrutar de esta Semana Santa, una Semana Santa que es un orgullo para todos los que sentimos Ferrol, y que desde luego no hay mejor cosa después de ver estas imágenes que dan señal de la grandiosidad que vivirla y que disfrutarla. Así que os esperamos también en Ferrol para que podáis disfrutar vosotros también de todos estos pasos y de todo este sentimiento. Muchas gracias, Martina. Y si hay un lugar en el que la noche de San Juan se vive con entusiasmo, ese es A Coruña, donde la noche más corta del año va predecida de toda una semana de actos y preparativos. Desde la mañana se anuncia la fiesta con desfile de bandas y carrozas de meigas. El olor de las sardinas asadas y del fuego invade la ciudad en la noche del 23 de junio, a medida que las hogueras levantan sus columnas de humo a lo largo de la playa, en torno a la que se darán cita cientos de personas rememorando un culto casi atávico, saltando la hoguera, pidiendo deseos y celebrando en definitiva la llegada del verano. En pasadas ediciones, más de 125.000 personas asistieron al paseo marítimo a ver las hogueras, seguidas de conciertos en la explanada de Riazor. Hoy nos acompaña la presidenta de la Asociación de Meigas de las Hogueras de San Juan, María Concepción Astray. Hola, buenos días a todos. Hola, María. Bueno, ¿qué es ser una meiga en esta celebración? Es lo más grande que te puede pasar si eres de La Coruña y vives en San Juan. Evidentemente no tiene nada que ver en el año que fui yo, que fue en el año 85, a lo que se celebra hoy, ¿no? Evidentemente. Pero sí que es muy importante para nosotros, todas las que hemos pasado por ahí. De hecho, somos meigas mayores desde el año 1970, que fue cuando se creó esa figura. Meigas mayores, meigas de honor, meigas veteranas, que llevamos unos cuantos años ya, incluyendo a las meigas veteranas, nombrando una al año, y después tenemos nuestras embajadoras en diferentes ciudades de España y por diferentes puntos, que son las meigas mayores honoríficas, que hoy de hecho nos acompaña una, y bueno, pues es un poquito eso, la figura central del San Juan, la que preside los actos culturales, deportivos, etcétera, ¿no? Y un poco sobre uno de los pivotes sobre los que gira la fiesta del San Juan, que son tres: San Juan, el fuego y las meigas. Una maravilla, pues muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Bayona fue el primer lugar del viejo continente en conocer la existencia de un nuevo mundo. En 1493 desembarcó en ella María Pinzón, al mando de la carabela Pinta, con la noticia de la existencia de otro mundo y las pruebas que lo corroboraban. En recuerdo de aquel hecho histórico, todos los años tiene lugar en la playa una dramatización que comienza con el desembarco de Pinzón y su maltrecha tripulación. Cada año Bayona entera se viste de estilo medieval. La zona portuaria y las calles del casco antiguo se convierten en un gran mercado al aire libre, con puestos de viandas y de productos artesanales. Y la única música que se escucha es medieval y en vivo. No falta tampoco la escenificación en la playa de una lucha de caballeros por el amor de una princesa, que pone el broche de oro a una de las mejores fiestas históricas que se celebran en Galicia. El alcalde Carlos Gómez. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Bayona ha sido históricamente el puerto de entrada al nuevo mundo, ¿no? ¿Qué significado tiene esta celebración? Bueno, como bien decías tú antes, es un hito que ha marcado o ha cambiado, digamos, la historia de la humanidad. Supone ya a estas alturas el encuentro entre dos mundos, ¿no? Y que además así debe ser. Un fin de semana inigualable, donde pues procuramos que todos y todas los que nos acompañan ese fin de semana pues hagan un viaje en el tiempo, ¿no? Y que disfruten con todos y cada uno
de los bayoneses y bayonesas, que realmente son los verdaderos artífices ya de esta 27ª edición que se va a celebrar en este año 2023. Una maravilla, muchísimas gracias. A vosotros, gracias. Os estáis volviendo más tímidos con los aplausos. Las pantallas son las estrellas de este carnaval. Estos personajes ancestrales recorren la villa golpeando dos vejigas de animales secas e hinchadas como globos, imponiendo su ley. Estamos hablando del carnaval más largo de toda España, ya que comienza el domingo Fareleiro, 3 antes del domingo de carnaval, y acaba con el domingo de piñata. El día grande es el martes de carnaval, cuando tiene lugar el desfile de carrozas y comparsas, encabezado por un gran grupo de pantallas. Hoy nos acompaña la alcaldesa Elvira Lama, que igual nos puede explicar el origen de las pantallas. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por esta invitación, por estar aquí. Me acompañan dos pantallas, la máscara que pone cara a nuestro entroido. Faltan 8 días y 10 horas exactamente para que demos el pistoletazo de salida a 12 días de fiesta inigualable. Tenemos el número 5 de los entroidos de los carnavales, nosotros le decimos entroido, de interés turístico internacional. Por supuesto, estáis todos y todas invitadas a conocer estos días de fiesta, donde mantenemos nuestra tradición, la transmitimos de padres a hijos y, como nos gusta decir en Xinzo, en respeto, tradición y sentimiento. Ellos forman parte de una asociación que tiene casi 30 años de historia y que mantienen viva para transmitir a los más pequeños, a los más jóvenes, lo que tiene que hacer y cómo debe de comportarse una pantalla. Por lo tanto, 5 fines de semana llenos de fiesta, a los que invitamos a todos y a todas a que nos visitéis y que disfrutéis con nosotros, con todos los limianos y las limianas que hacemos posible este entroido, que para nosotros es el mejor del mundo. Muchas gracias, a todos y a todas. Gracias. Bueno, aparte queda muy poquito ya para el entroido, así que esto ya nos hace las ganas de ir a Xinzo, ¿verdad? Bueno, y ahora comenzamos con las fiestas de interés turístico nacional. Galicia cuenta con 10 fiestas que tienen esta declaración. De 2 ya hemos hablado, la del Marisco do Grove y del Bonito de Burela. Y ahora vamos a conocer el resto. El santuario de la Virxe de Nosa Señora da Barca es uno de los lugares de peregrinación más antiguos de Galicia. Cuenta la leyenda que la Virgen llegó aquí para dar ánimos al apóstol Santiago en su labor evangelizadora, en una barca de piedra cuyos restos se encuentran entre las grandes moles graníticas que baña el mar junto al santuario. La romería de Nosa Señora da Barca es una de las más concurridas de Galicia. Entre música de gaitas y panderetas, los romeros disfrutan de su comida campestre, la procesión hasta la villa y una ensordecedora traca de cohetes y morteros. Aquí hablamos con el representante de la Asociación Cultural Festas do Mar de Muxía, Manuel Benedicto Sambad. Buenos días. Buenos días. ¿Puedes contarnos alguno de los ritos por lo que es tan conocida esta celebración? A ver, para empezar, isto nace, a historia nos conta que o apóstolo Santiago achegouse a Muxía e apareceu a Virgen da Barca nunha barca de pedra, a cual lle dixo a Santiago que o seu destino aquí xa estaba cometido, que regresara a terras de onde el viñera e que xa tiña o seu traballo feito. De aí nació a romería de Virxe da Barca. É un dos sitios para explicar que a xente que vive eso. Poñemos un exemplo moi claro. Este ano faleceu unha señora en Muxía e debaixo da súa almohada tiña un sobre con 100 euros para axudar a pagar a festa da barca. Ese é o sentimiento do povo de Muxía. Entonces, desde aquí, quero pedir e gratificar o esforzo e a labor que fai a Xunta de Galicia, as entidades todas privadas e a xente de todos os povos de todas estas festas que axudan a que a nosa historia sea o presente do noso futuro. Moitas gracias. Moitísimas grazas.
En la Judería de Ribadavia se desarrolla una de las fiestas medievales más auténticas de todas las que tienen lugar en Galicia. Se trata de una jornada de inmersión en la época de esplendor del pasado de la capital de O Ribeiro, alrededor del año 1600, cuando la comarca de O Ribeiro se convirtió en uno de los territorios más prósperos de España. La jornada está amenizada por un intenso programa de actividades, desde juegos para niños y ajedrez infantil viviente, hasta lucha de caballeros, bailes de damas sin caballeros, boda judía, demostraciones de cetrería o tiro con arco. Hoy está aquí Noelia Rodríguez. Noelia Rodríguez, vale, y Miguel García, perdón. ¿Cómo puedes pasar, por favor? Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha arraigado esta celebración en la comarca y qué supone para O Ribeiro? Vale, si hablas de arraigo tengo que empezar diciendo de que esta fiesta nació a raíz de una iniciativa de una escuela taller que era tener un módulo de animación sociocultural, que tenía que hacer una actividad hace ya 3 décadas, y durante 2 años de duración de la escuela de taller pues empezaron a recrear el pasado de Ribadavia. De hecho, la Festa de Historia, después, con permiso de Catoira, debe ser la segunda festa de recreación histórica más antigua de Galicia, y estos 2 años de la escuela de taller culminaron cuando pasó esto. Los vecinos retomaron ese testigo y de ahí viene el arraigo. Es una fiesta que cuajó en el sentimiento de los ribadavienses y hasta de hoy se está haciendo. ¿Y por qué se hace en Ribadavia? Se hace en Ribadavia porque tenemos un maravilloso casco histórico declarado BIC en el año 1947 con un castillo, el Castillo de los Sarmiento. Representamos también el pasado de Ribadavia importantísimo que tiene hoy en día su continuidad con el vino del Ribeiro, porque Ribadavia es la capital del vino del Ribeiro, y aparte también tenemos una magnífica judería. Ribadavia está en la red de juderías, y todos esos factores en nuestro escenario, que no tenemos que montar nada porque ya está montado, el casco histórico de Ribadavia, con el vino, rememorando cómo surgió esa importancia del vino, cómo se exportó por los judíos al resto de Europa, y todo esto pues nos lleva a hacer una recreación que es única, porque la Festa de Historia de Ribadavia recrea el pasado de Ribadavia. Es una recreación que intentamos que sea lo más fidedigna posible a lo que ocurrió en la Edad Media en Ribadavia, que fue muy floreciente. Y en Ribadavia la gente no se disfraza, se viste de época. Podemos estar orgullosos que en Ribadavia la gran mayoría de las personas que asisten están vestidas de época, y eso pues es algo que nos enorgullece, porque la gente realmente siente la fiesta y vuelve, repite y tal. Entonces estáis todos invitados el último fin de semana del mes de agosto a venir a Ribadavia y pasar un fin de semana impresionante y un viaje en el tiempo que no podrán olvidar. Claro que sí, ya lo anotamos en la agenda. Muchísimas gracias. Y llegamos al otoño, con las fiestas del otoño gallego por excelencia, el San Froilán. Se lleva celebrando en Lugo desde 1754. Las plazas de la zona antigua se llenan de actividades, desfiles de cabezudos, charangas, mercadillos, espectáculos de magia. Las fiestas acaban con una feria medieval en la plaza de la catedral y los alrededores de la muralla romana. Por la noche, un gran espectáculo de fuegos de artificio pone el punto final. Hoy está aquí Mauricio Repeto, concejal de Juventud y Deporte del Concello de Lugo. Buenos días a todos y a todas. Bueno, cuéntanos un poco sobre esta celebración. Así es, el San Froilán es la fiesta del patrón de nuestra ciudad, una fiesta que aúna, yo creo que todos los ingredientes fundamentales que tienen que ver con la tradición, con la música, con la cultura y, por supuesto, con la gastronomía. Perfecto, pues muchísimas gracias. Los invitamos a todos en otoño a venir a disfrutar de Lugo y de nuestras fiestas. Claro que sí, gracias. El día más esperado de las fiestas de Vilagarcía de Arousa es la festividad de San Roque, fecha en la que confluyen 2 de los más renombrados actos, la procesión del Santo, de tradición secular, y la Festa da Auga, nacida en los años 80. Pero la procesión de este santo está muy lejos de ser solemne o tradicional, sí multitudinaria, porque la imagen de San Roque sale de su pequeña capilla al ritmo del pasodoble triunfo y hasta se hace bailar al santo. Una vez que el santo vuelva a su lugar, comienza la Festa da Agua, con una zona amplia y acotada, la llamada zona húmeda, en la que todo el que entra acabará mojado. Así que hoy está aquí el delegado territorial de la Xunta de Pontevedra, Luis López. Hola, buenos días.
¿Cómo es que un grito de agua se acabó convirtiendo en un lema de estas fiestas? Pues un grito de agua hace casi 40 años, un vaso tirado con agua desde un edificio es lo que lo convierte hoy a la Fiesta del Agua en Villagarcía, un referente para miles de personas que vienen desde todos los puntos de España. ¿Para qué? Para recibir una ducha colectiva, donde son protagonistas los visitantes, pero más protagonistas son todos los vecinos que desde sus balcones lanzan agua con mangueras y cubos. Estáis invitados el 16 de agosto a Villagarcía. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Dentro del llamado Triángulo Mágico, en el oriente ourensano, los cigarróns son los protagonistas del Entroido. Hacen su aparición en la villa del Domingo Corredoiro, el anterior al Domingo do Entroido, llenando el ambiente de magia y excitación con sus danzas y el sonido ensordecedor de sus chocas. Muchos son los rituales que se suceden en esta fiesta, pero los grandes protagonistas son las máscaras que recorren el centro de la villa. Cigarróns, charangas y verbenas animan las rúas y plazas de Verín, hasta el miércoles de Cinza, festivo local. El delegado de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén. Hola, buenos días. ¿Qué diferencia hay entre este Entroido y el resto que se celebran en Galicia? A ver, me pones en un apuro porque la verdad es que en Ourense tenemos muchísima tradición de entroidos. Está aquí Elvira dándole la cabeza. No voy a competir en absoluto con el entroido de Sinzo de Limia y con esas pantallas. Pues aquí lo que nos caracteriza pues son los cigarróns. Pero principalmente venimos hablando en Fitur de la importancia turística de Galicia porque respeta sus raíces. Entonces estamos hablando de unos entroidos, de unos carnavales en el caso de la provincia de Ourense, que tiene un referente, una raíz importante. Hablábamos de la pantalla, de Sinzo, el cigarrón. En el caso de Verín, hablamos de los peliqueiros, de Laza, ese triángulo mágico, pero también hablamos de los farelos también en Maceda, a Pita de Iroás y muchísimos otros. Por lo tanto, yo creo que es lo que nos diferencia. Cada uno respeta sus identidades, pero en un amplio, hablábamos de un año de fiesta, pues aquí yo creo que desde Navidades cerca de 3 meses, que empezábamos también, como bien decía Elvira, en Sinzo de Limia, pero luego ya ese xoves de compadres, ese xoves de comadres en que las mujeres son las que mandan en las calles y los hombres que quieren acompañar tienen que disfrazarse de mujeres, pero ese domingo de Corredoira y ese domingo de Entroido. Y sin olvidarnos ya en el mes de marzo, pues también en Viana la Mascarada Ibérica, en la que participan los mejores carnavales de toda España, incluso acompañándolos de Italia. Por lo tanto, invitados están todos ustedes. Tenemos el AVE, bien en Ourense, más cerca, en este caso de la Pita de Iroás o de Sinzo, o bien desde Sinzo, desde Agudiña, para un fin de semana pues disfrutar de nuestro entroido, de una de las grandes fiestas de Ourense, pero también su gastronomía que hemos puesto en valor estos días aquí en Madrid. Muchísimas gracias. El Art de Lucus vio la luz en el año 2002 con el objetivo primordial de rememorar la fundación de la ciudad de Lugo a través de la recreación de su pasado romano ligado al solsticio de verano, transformando cada año durante 3 días el Lucus Augusti. El mercado es un hervidero constante de actividad, la plaza mayor el escenario idóneo para trasladarse en el tiempo hasta el siglo I y el campamento el lugar donde conviven legionarios y gladiadores, compartiendo espacio con diferentes tribus castreñas. Mauricio Repeto, Buenos placer días a recibirte todos y de a todas nuevo para que nos hables. Está claro que no hay duda que hay que venir a Lugo, sea en otoño, sea en junio o cuando sea, para conocer esos 3 patrimonios de la humanidad, pero también estas 2 grandes fiestas, en este caso el Art de Lucus, una fiesta que está a piques de conseguir la distinción de fiesta de interés turístico internacional. Del 22 al 25 de junio estáis todos invitados a hacer este viaje en el tiempo de 2000 años para atrás, en donde convertimos toda la ciudad dentro de este escenario, de esa muralla que tenemos, para poder recrear las costumbres y la vida de aquella época. Así que os invitamos a todos a disfrutar de Lugo, de su gastronomía y por supuesto de estas 2 fiestas. Gracias. Muchísimas gracias. El 28 de marzo de 1809, un levantamiento popular permitió recuperar Vigo de la ocupación de las tropas napoleónicas. Más de 1.400 soldados imperiales fueron hechos prisioneros. Y desde la Villa Olívica se organizó después una ofensiva en toda Galicia que llevó a la retirada definitiva del ejército de Napoleón. Este hecho histórico, que los vigueses conmemoran como a Reconquista, tuvo gran trascendencia y por ello Vigo obtuvo título de ciudad. La fiesta, tal y como se vive en la actualidad, surgió por iniciativa de la Asociación de Veciños do Casco Bello.
la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Marta Fernández Tapias. Hola, muy buenos días a todos. Buenos días. ¿Cómo se implica la ciudad de Vigo en esta celebración? Bueno, como podéis ver, Vigo es mucho más que luces y celebramos el 28 de marzo el Día Grande de Vigo, que es con esta fiesta de la Reconquista que se vuelca a toda la ciudad y convertimos lo que es el Casco Bello, que es la asociación la que lo promueve, en un gran mercado en el que también se puede disfrutar de toda la gastronomía de Galicia y por lo tanto yo os invito a todos a participar también en Vigo de esta gran fiesta de la Reconquista, que para los vigueses es un orgullo el haber sido de las primeras ciudades que conseguimos expulsar a los franceses de nuestra ciudad y lo hizo el pueblo sublevándose todos unidos. Por lo tanto, os invito a todos a que disfrutéis también de esta gran fiesta, que es nuestra fiesta grande en Vigo el 28 de marzo. Y a mí que me toca de cerca también hago hincapié, ¿eh? Gracias. Una de las últimas incorporaciones como fiesta de interés turístico nacional ha sido esta original y única celebración, el Grand Prix de Carrilanas de Esteiro, que fusiona la tradición con la velocidad, la cultura con el ocio, la artesanía con el espectáculo. Se trata de la auténtica Fórmula 1 gallega. La carrilana pasó de ser el juguete tradicional de la posguerra a convertirse en un bólido de madera único en el mundo. La tradición de los artesanos esteiranos llevó al pueblo de Esteiro desde el año 1988 a cuidar estas obras de arte sin motor para el disfrute de las 30.000 personas que cada tercer domingo de julio visitan Esteiro. La alcaldesa de Muros, Inés Monteagudo. Hola, ¿qué tal? Encantada. Hola, ¿qué tal? Ya buenas tardes a todos. Me dicen que sea breve, así que nada, deciros que la bajada de Carrilanas no es para todo el mundo. Hay que ser muy valiente para ser capaz de echarse por esa cuesta a esas velocidades vertiginosas, pero sí que hay un festival que acompaña a este evento en el que todos podéis participar, que lo vais a pasar bien. Tenemos un espectáculo único en el mundo que combina pues velocidad y artesanía y la gran habilidad de los pilotos y de todo el pueblo de Esteiro que se implica en esta fiesta. Estáis invitados, venid cuando queráis. Muchas gracias. Muchas gracias. No te preocupes. Bueno, y hasta aquí nuestro viaje. Ponemos ya el punto y final. Espero que os haya gustado y que vengáis a visitarnos. Y doy paso a la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, por favor. Por aquí, si quieres. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Tamara. Tamara es una de nuestras colaboradoras y gracias a ella pues fuimos capaces, si os acordáis, que celebramos un año especial, un Xacobeo 21-22, de seguir posicionando a Galicia, pero no pues de una manera tradicional, sino utilizando los medios que hoy en día pues están tan en boga pues para llegar a otro tipo de personas que les interese el Camino de Santiago, como son nuestros Instagrames, influencers, y gracias, Tamara, porque la verdad vivieron el camino y lo más bonito fue que cuando llegaron a Santiago de Compostela sintieron el camino suyo. Pero bueno, estamos aquí y muchísimas gracias a las alcaldesas, a los alcaldes, a los presidentes de las asociaciones que organizan y a los delegados territoriales para hablar de estas fiestas. Como hemos podido escuchar en las presentaciones, la dimensión de nuestras fiestas gallegas pues ya traspasaron de cualquier forma pues el ámbito tanto autonómico, sino que ya llegamos al ámbito nacional e internacional. Y hoy en día hay muchas fiestas que están consolidadas ya en nuestro calendario, ya tomamos nota, pues, algunas de ellas también son festivos autonómicos y como nos recordaban aquí, pues también sirven de motor económico y una herramienta de promoción turística de Galicia para el mundo. Las gallegas y los gallegos hemos sabido explotar lo que tenemos, pero sintiéndonos orgullosos de lo que somos y de lo que presumimos, en un compendio de fiestas que van para todos los gustos y toda clase de visitantes. Así Galicia cuenta con esos entroidos, los carnavales, fiestas religiosas, eventos históricos, festivales de gran interés internacional, eventos gastronómicos y un largo etcétera. ¿Qué es lo que hacen? Pues fortalecer la visión del carácter festivo del que gozamos los que vivimos en esta tierra. Por eso le quisimos llamar Galicia un año de fiestas. A través de estas numerosas celebraciones que llevamos a cabo durante este año, queremos seguir perpetuando la cultura heredada de nuestros antepasados, a la vez también que potenciamos el crecimiento y el reconocimiento de la grandeza de estas fiestas.
Los gallegos y las gallegas somos un pueblo a los que nos gusta celebrar y por ello nuestras fiestas se han posicionado como uno de nuestros mayores patrimonios turísticos que atesoramos y además que cada una de las fiestas pues representa lo mejor de nuestros recursos naturales, de nuestra cultura y de nuestra identidad. Así, bueno, pues estas celebraciones constituyen un excepcional medio para difundir nuestros atractivos turísticos, patrimoniales y también sirven para atraer a nuestros visitantes, que es lo que hacemos aquí en esta Feria de Fitur en este año 23, donde a lo largo de estas 54 presentaciones pues no podía faltar este espacio especial pues para presentar nuestras fiestas y que además de visitarnos para celebrarla, pues visitan el entorno, conocen nuestro destino y aprovechan para disfrutar de nuestras gentes y de nuestras tradiciones. Además, ello favorece a que sigamos ampliando nuestra oferta de ocio atractiva para todos aquellos que nos quieran visitar y somos conscientes de que estas fiestas, con sus características y singularidades, pues están adquiriendo y permiten a Galicia que tengan un prestigio de gran nivel. Son un recurso que vamos a seguir potenciando, vamos a seguir mimando, vamos a seguir colaborando con estas fiestas de interés, no solo las autonómicas, sino las nacionales e internacionales, que son las que nos ayudan a seguir posicionándonos. Y sé que muchos de vosotros, los que estáis en nacionales, vais a querer dar el paso a internacional, pero hay mucho trabajo por seguir haciendo y, por supuesto, lo que sí da gusto es que cada uno de los que habéis intervenido aquí ya dice claramente que lo sentís vuestro, que vuestras fiestas hablan de identidad, hablan de orgullo, hablan de tradición, pero también sois conscientes de que hablan de turismo, de que hablan de posicionamiento y de que hablan de que, aunque cada uno de vosotros lo veáis como vuestro, los que estamos aquí y hablamos de Galicia, de verdad que vemos todas vuestras fiestas como nuestras. Por eso os queríamos unir para decirle al mundo que Galicia tiene un año de fiestas y que están invitados a todas las que hemos presentado aquí. Muchas gracias. Gracias. Si os parece, hacemos una foto grupal. Toco para mí.